Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco y noticias del corazón. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de lo último del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que está haciendo temblar las redes sociales y los foros de fans. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia que ha sacudido a todos y que honestamente nos ha dejado con la boca abierta. ¿De qué se trata? Pues agárrense que aquí vamos con todos los detalles, rumores, confirmaciones y por supuesto, nuestra propia opinión sobre el tema. Pero antes de que empecemos con el chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores turcos favoritos, las series que están causando furor y, por supuesto, todo el drama y el romance que nos encanta. Así que ya lo saben, un clic y forman parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos durante mucho tiempo fueron sinónimo de amor, pasión y una química innegable. Su relación, que nació en el set de Senkalkam, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Los vimos enamorarse en la pantalla y, lo que es aún más especial, los vimos enamorarse en la vida real. Fotografías juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, todo indicaba que estábamos ante una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la historia tuvo un final inesperado. A principios de 2022, los rumores de una crisis comenzaron a circular con fuerza. Y lamentablemente poco después se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La separación, como pueden imaginar, fue un golpe durísimo para sus fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y durante mucho tiempo, esa esperanza pareció desvanecerse por completo. Ambos siguieron adelante con sus carreras, enfocándose en sus proyectos individuales y manteniendo una distancia prudente en público. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Y es aquí donde entra la noticia que está en boca de todos el día de hoy, 13 de junio de 2025. Prepárense para esto: Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo sé. Sé que muchos de ustedes están pensando, pero si eso es imposible. Dijeron que no volverían a estar juntos. Y sí, es cierto que en su momento ambos fueron muy claros al afirmar que su relación había terminado definitivamente. Pero como bien sabemos, el tiempo cura todas las heridas y a veces, el destino tiene planes inesperados para nosotros. ¿De dónde viene este rumor? Pues la verdad es que hay varias pistas que apuntan a una posible reconciliación. En primer lugar, en las últimas semanas se les ha visto juntos en varias ocasiones. No se han mostrado cariñosos en público, ni mucho menos, pero sí se les ha visto compartiendo cenas con amigos en común y asistiendo a los mismos eventos. Una de las fotos que más revuelo ha causado es una en la que se les ve saliendo del mismo restaurante en Estambul, con una diferencia de apenas unos minutos. Ambos intentaron pasar desapercibidos, pero los paparazzi, como siempre, estaban al acecho. Y aunque en la foto no se les ve interactuando, el hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo ha desatado todo tipo de especulaciones. Además, en las redes sociales han aparecido comentarios de personas que aseguran haberlos visto juntos en secreto. Algunos dicen que los vieron paseando por la playa tomados de la mano, otros que los vieron disfrutando de una cena romántica en un restaurante con vistas al Bósforo. Estos comentarios, por supuesto, no están confirmados, pero han sido suficientes para alimentar la esperanza de los fans. Pero la pista más importante, en mi opinión, es un mensaje que Hande publicó en su cuenta de Instagram hace unos días. Era una fotografía suya sonriendo con la siguiente leyenda: a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. Muchos interpretaron este mensaje como una indirecta a Kerem. ¿Estará dispuesta Hande a darle una segunda oportunidad a su amor? Por supuesto, también hay quienes piensan que todo esto es simplemente una cortina de humo. Que Hande y Kerem son solo amigos y que están trabajando juntos en algún proyecto secreto. De hecho, hay rumores de que podrían protagonizar una nueva serie juntos. Y si esto fuera cierto, sería una jugada maestra por parte de los productores, ya que la expectación sería enorme. Sin embargo, yo me inclino más por la teoría de la reconciliación.
Creo que entre Ande y Kerem hay una conexión muy fuerte y que, a pesar de la separación, el amor nunca se fue por completo. Quizás se dieron cuenta de que se extrañaban, que se necesitaban en sus vidas. O quizás simplemente el tiempo les permitió sanar las heridas y perdonar los errores del pasado. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia de una posible reconciliación entre Ande y Kerem ha generado una enorme expectación. Sus fans están eufóricos y sueñan con verlos juntos de nuevo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles de esta historia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? ¿Creen que todo esto es una estrategia publicitaria para promocionar una nueva serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la noticia de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido las redes sociales y los foros de fans. Hemos analizado las pistas que apuntan a una posible reconciliación, así como las teorías que sugieren que todo esto es simplemente una estrategia publicitaria. Y hemos compartido nuestra propia opinión sobre el tema, mostrando nuestra esperanza de que Hande y Kerem puedan encontrar la felicidad juntos de nuevo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre la noticia de Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? Los leo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito turco y noticias del corazón. Hasta la próxima. Pero, esperen. La historia no termina aquí. Porque, como buenas chismosas que somos, no nos quedamos solo con las migajas que nos dan los medios. Hemos estado investigando a fondo, buscando cada detalle, cada pequeño indicio que nos confirme si esta reconciliación es real o no. Primero hablemos de los eventos. No es casualidad que Hande y Kerem coincidan en los mismos lugares, ¿verdad? Hace unas semanas, ambos asistieron a la inauguración de una galería de arte en Estambul. ¿Una galería de arte? ¿Qué tan probable es que dos personas que supuestamente no se dirigen la palabra, decidan ir a la misma galería, en la misma noche? Yo les digo muy poco probable. Pero lo que realmente nos voló la cabeza fue lo que nos contó una fuente anónima, una fuente que jura haber estado presente en la inauguración. Según esta fuente, Hande y Kerem se mantuvieron a distancia, pero se podía sentir la tensión en el aire. Casi se podían cortar los sentimientos con un cuchillo. Al parecer, se cruzaron miradas varias veces y en un momento dado, Hande se acercó a saludar a un grupo de amigos donde también estaba Kerem. La conversación fue breve pero intensa. Nuestra fuente nos dice que Kerem no le quitaba los ojos de encima a Hande. ¡Ay, el amor! Pero eso no es todo. También tenemos información sobre la misteriosa cena en el restaurante. Según otro pajarito que nos sopló al oído, Hande y Kerem no estaban solos en el restaurante. Compartían la cena con un grupo de amigos en común, entre los que se encontraba una pareja de directores de cine muy reconocidos en Turquía. ¿Será que, además de una reconciliación amorosa, también se está cocinando un proyecto profesional? Doble bomba. Y ahora hablemos de las redes sociales. Porque ahí es donde realmente se libra la batalla. Como ya les conté, el mensaje de Hande en Instagram ha dado mucho que hablar. Pero si miramos con lupa las redes sociales de ambos, podemos encontrar más pistas. Por ejemplo, Hande ha empezado a seguir de nuevo a algunos amigos de Kerem que había dejado de seguir después de la ruptura. Pequeños detalles que no podemos ignorar. Además, Kerem ha estado muy activo en sus redes sociales, publicando mensajes sobre segundas oportunidades y sobre la importancia de no rendirse. ¿Casualidad? No lo creo. Todo apunta a que Kerem está intentando reconquistar a Hande. Y no nos olvidemos de los fans. Los fans son los verdaderos detectives de esta historia. Han analizado cada foto, cada comentario, cada pequeño gesto de Hande y Kerem, buscando pistas sobre una posible reconciliación.
Han creado teorías conspirativas de lo más elaboradas. Los amamos, fans. Pero más allá de las pruebas y los rumores, hay algo que no podemos negar: la química entre Andy y Kerem es innegable. Cuando los vemos juntos, se puede sentir la electricidad en el aire. Son como imanes, no pueden evitar atraerse. Y es que su historia de amor fue muy especial. Nació en el set de una serie que hablaba precisamente de amor y de segundas oportunidades. La vida imitando al arte. Se enamoraron delante de las cámaras y su amor traspasó la pantalla. Fueron la pareja del momento, admirada y envidiada por todos. Por eso es tan difícil aceptar que su historia haya terminado. Por eso los fans se aferran a la esperanza de una reconciliación. Porque en el fondo todos queremos creer en los cuentos de hadas, en el amor verdadero que supera todos los obstáculos. ¿Volverán Andy y Kerem a estar juntos? No lo sabemos con certeza. Pero una cosa sí es segura: seguiremos investigando, buscando pistas y contándoles todos los detalles de esta apasionante historia. Ahora, quiero que me cuenten ustedes. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y recuerden, no se pierdan nuestro próximo vídeo, porque tendremos más noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.